Buenas tardes, mi nombre es Francisco San Román y voy a defender mi trabajo final de máster que versa sobre la protección jurídica en España del software. La importancia de Internet y del desarrollo tecnológico en las economías actuales es algo obvio, pero el software se configura como una herramienta que ha sido fundamental, que ha facilitado mucho el desarrollo económico en el ámbito digital, que ha mejorado la productividad y que además es transversal en casi todos los sectores de actividad, desde las administraciones públicas hasta empresas industriales, educación, tecnología, todas utilizan software en mayor o menor medida. De hecho, fuentes del sector sitúan el impacto económico del software en 36.000 millones de euros, es un 3,4% del Producto Interior Bruto en España. Por eso preguntarnos sobre la protección que da la legislación española al software nos habla no solo de cómo se protege a este activo tan valioso en la economía digital, sino también a cómo se protege la innovación, el desarrollo, la inversión en España, haciendo pues que un país con una legislación sólida en materia de protección de software sea un país donde las empresas quieran invertir y desarrollar tecnología. Bueno, el trabajo comienza con un dilema clásico, el dilema existente entre saber si el software se protege a través de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial. Lo cierto es que el programa de ordenador se equipara, y en el trabajo se explica detalladamente, a las obras literarias. Ocurre en España, así lo ha entendido el Tribunal Supremo, ocurre también en la Unión Europea, ocurre en el ámbito internacional con el Tratado OMPI de 1996 y el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de Ronda, Uruguay, 1994, y por tanto es en la propiedad intelectual en la cual encontramos la protección de los programas de ordenador. Esto es cierto, pero la doctrina y también la jurisprudencia ha entendido que la protección realmente es complementaria, es decir, que la propiedad intelectual efectivamente es la que da protección al software, pero la propiedad industrial juega un papel, digamos, complementario. Berkowitz, por ejemplo, habla de la teoría de los círculos concéntricos, el Tribunal Supremo habla de que actúa de manera subsidiaria frente a la propiedad intelectual y, por tanto, vemos cómo se incardinan. En el trabajo también se hace una aproximación teórica sobre los componentes del software, el código fuente, que podríamos decir que es algo así como el lenguaje, como una obra literaria escrita en un lenguaje de programación concreto, y el código objeto, los ceros y unos necesarios para que el ordenador ejecute el programa. Bueno, pues ambos lenguajes están protegidos por la ley, no solo esto, también la documentación técnica y los manuales de uso, y se protegen las diferentes versiones de los programas. Bueno, uno de los aspectos muy interesantes en materia de software es el relativo a la titularidad de los programas de ordenador. Al igual que ocurre con las bases de datos, la ley de propiedad intelectual permite que sean personas jurídicas los titulares de los programas de ordenador, de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, esto es una cosa bastante extraña en propiedad intelectual, donde la regla general es que el autor es la persona física que realiza la obra, pero aquí, en software, por las particularidades del sector, por el esfuerzo que requiere en innovación y en inversión económica, la ley, al igual que ocurre con las bases de datos, como decíamos, permite que sean las empresas las titulares de los programas. Bueno, si hablamos de software, hay que hablar de una disposición normativa importante y de una sentencia. La disposición normativa es la Directiva 2009-24 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del Consejo Europeo, de 23 de abril de 2009 sobre protección de los programas de ordenador, y una sentencia muy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 2012 que, digamos, se conoce como el caso Ubisoft contra Oracle International. Una sentencia importante porque aborda el agotamiento del derecho de distribución en las licencias de duración ilimitada de programas de ordenador. En otras palabras, aquellas personas físicas o jurídicas que adquieran un programa de ordenador de manera ilimitada en el tiempo lo van a poder revender, porque el derecho de distribución de los titulares se agota en la primera venta. Esta sentencia es tremendamente importante, supuso un cambio de 180 grados en la industria del software. De hecho, muchos nos hemos dado cuenta ya de que las empresas de software no venden licencias perpetuas, desde luego no las licencias ya en CD o DVD, sino licencias a perpetuidad, sino que el modelo, precisamente para salvar esta sentencia, para salvar el agotamiento del derecho de distribución, es un modelo basado en suscripciones anuales, mensuales, pero que en todo caso imposibilita a la persona que utiliza los programas de ordenador revender el programa porque nunca se cede por tiempo ilimitado ya, como culpa de esta o como consecuencia de esta sentencia realmente muy importante. El Tribunal Supremo, bueno, pues ha ido incorporando esta sentencia en sus resoluciones, ha entendido de manera amplia el concepto de venta, con independencia de lo que diga el contrato, aunque hable de licencia de uso, aunque el propio contrato, digamos, prohíba
específicamente revender el programa. Esto es incorrecto, dice el Tribunal Supremo en aplicación de esta sentencia. Y también no nos importa el formato. Nos da igual que el formato sea físico o digital. El usuario que lo adquiera por duración ilimitada va a poder revenderlo. Esto plantea un problema práctico importante. Y es que cuando el programa se adquiere de manera digital y el titular, mejor dicho, el usuario, decide, bueno, como consecuencia del agotamiento del derecho de distribución, vender el programa a un tercero, ¿cómo nos aseguramos que esta persona que vende su programa o transmite la propiedad del programa de ordenador a un tercero, pues deja de usar su copia digital? Claro, si fuera un CD o en formato físico sería más fácil. Pero realmente esto plantea problemas y, como digo, las empresas de software han intentado hacer diferentes mecanismos como declaraciones notariales y demás. En todo caso, una sentencia tremendamente importante que ha hecho que el modelo de licencias bascule de un modelo de licencias perpetuas a uno de licencias por suscripción. Bueno, también abordamos un poco la regulación, el haz de protección que da la Ley de Propiedad Intelectual en materia de software, en los artículos 102, cuando nos habla de las conductas que se protegen, mejor dicho, que constituyen infracción, como son reproducción, distribución, craqueo o vulnerar los mecanismos de protección de los programas. El artículo 103, que nos dice qué instrumentos tiene el titular de los derechos de propiedad intelectual para defenderse. Bueno, pues el procedimiento, digamos, de acción de propiedad, de acción por infracción de derechos de propiedad intelectual, o la práctica de medidas cautelares que, como veremos, como consecuencia de la intangibilidad del software, juegan un papel muy importante en este ámbito. Y el artículo 138 nos dice que el titular de derechos de propiedad intelectual va a poder exigir indemnización, cese de la actividad y además difundir la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación. El artículo 140 también es muy importante porque es, digamos así, la calculadora que nos permite cuantificar el daño en un ámbito, el de los programas de ordenador y el software, donde las sanciones y las indemnizaciones pueden llegar a ser altísimas. Y también nos dice este artículo que hay 5 años para ejercitar la acción antes de que ésta prescriba. Bueno, bajando, digamos, a la práctica procesal pura y dura, lo que nos encontramos es que la mayoría de las empresas de software ejercitan sus acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual en el ámbito civil. En el ámbito penal, digamos, hay poco desarrollo, pocas sentencias, es un ámbito además mucho más garantista. Las empresas al final lo que quieren es que cese la actividad ilícita y exigir la correspondiente indemnización. Y el ámbito penal aún no está funcionando, digamos, de la mejor forma posible, y esto también se analiza en el trabajo. Como decíamos, las medidas cautelares tienen una importancia, digamos, cardinal en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque el software, por su propia naturaleza intangible, hace para los infractores que sea muy fácil destruir las pruebas. Es muy difícil, si no es a través de un procedimiento de medidas cautelares, muchos de ellos inaudita altera si no han traslado a la otra parte, saber o poder llegar a conocer que la infracción se está cometiendo. Por eso, este artículo 141 que habla de las medidas cautelares, con los requisitos clásicos, la necesidad de periculum in mora, el fumus boni iuris y también la caución correspondiente, hace que sea a través de los juzgados de lo mercantil, por un procedimiento ordinario, en los que se instruya la mayoría de procedimientos. Otro de los aspectos que considero interesante del trabajo habla sobre las principales alegaciones que suelen hacer los infractores en los procedimientos judiciales para intentar salvarse o, bueno, pues defenderse y evitar una condena por infracción de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué suelen decir? Pues, por ejemplo, dicen que las versiones de los programas encontrados están descatalogados, que ya no se comercializan. Bueno, pues esto no es un elemento importante. El Tribunal Supremo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que es irrelevante que los programas no se vendan a día de hoy, porque es frecuente encontrarnos pues, que las empresas piratean programas pues, que ya se han quedado obsoletos. Otra de las cosas que suelen decir es que los equipos que se encuentran, los equipos de ordenador informáticos que se encuentran, por ejemplo, al hacer un registro, como consecuencia de estas medidas cautelares, pues no son de la empresa. Claro, la propiedad de los equipos informáticos es tremendamente importante porque permite atribuir a quién es el responsable de la infracción. Por eso es muy importante cuando se plantea demandas contra empresas en materia de propiedad intelectual por software, demandar a, si es un grupo de empresas, todo el grupo, para que así nos evitamos el problema que puede darse de que los ordenadores sean de una de las empresas del grupo y no de las otras. Precisamente con los grupos de empresas suele haber problemas porque en general no respetan los contratos de licencias de alquiler, se ceden las empresas de la matriz a la filial sin contemplar y sin respetar los derechos de propiedad intelectual, sin respetar los contratos,
Y esto no es legalmente correcto. No pueden ceder los programas a pesar de ser del mismo grupo. Hay contratos específicos. Habrá que ver qué dispone el contrato. Pero digamos es otro de los puntos también importantes. Y por último, está el tema de la cuantificación de los programas de ordenador. Generalmente las empresas de software optan por el artículo 140.2b, que tiene como referencia el precio de la licencia perpetua y completa, hace que las indemnizaciones, como decimos, sean muy altas y que llegar a acuerdos en este ámbito pues sea también lo más habitual. Las empresas de software, como decimos, tienen dificultades por la intangibilidad del software, han utilizado en alguna ocasión detectives privados, a veces se les dice que esto es una provocación de delito que tampoco prospera a nivel judicial, también se analiza en el trabajo, o por ejemplo utilizan portales de denuncia, trabajadores o extrabajadores que denuncian a su propia empresa porque tienen conocimiento directo, ¿no? Y bueno, pues se habla un poco de cómo la Business Software Alliance desarrolla su actividad aquí en España. Es una asociación de empresas de software que año a año ve cómo las denuncias crecen más y más. Por último, y ya terminando porque no hay mucho tiempo, se aborda la protección penal de los programas de ordenador, principalmente los artículos 270 a 272. Bueno, pues el régimen penal, la importancia que tiene el ánimo de lucro y el tipo agravado que existe. Y, bueno, pues se realizan una serie de conclusiones en el trabajo en el que básicamente se dice o se pone de manifiesto efectivamente la importancia que tiene proteger el software en España, lo embrionario del derecho penal en este ámbito, que considero se sigue sin tomar en serio los delitos de propiedad intelectual, y cómo la protección civil pues plantea problemas a medida o en el sentido de que es un ámbito tremendamente dinámico en el que van evolucionando las tecnologías, las formas de infracción también, y que lo hacen realmente interesante. Pues muchísimas gracias.